Sí, ya lo sé, ya lo sé. Todo el mundo me dice lo mismo. Pero a ver, este canal, ¿qué pasa? Que habla de cosas de hace 20 años, de hace 15, no sacáis nada nuevo, nada actual. Oye, pues os traemos algo muy calentito, muy calentito. Resulta que, como bien sabéis, hace poco fue el Festival Celsius 232 de Avilés, fue el Metrópoli de Gijón y fue la Semana Negra. Pues en dos de estos eventos, junto con la Feria del Libro de Luanco, fantabulosa, pues hemos tenido una presencia muy fuerte, tanto como de Rocketman Project, como de Israel Álvarez, y la presentación de no la segunda parte, como había dicho, sino una especie de pequeño avance preludio de lo que va a ser el tomo número 2 de Cuchillos Negros, que en este caso se ha llamado La Torre Muerta. Israel nos había prometido que para mediados de este año, como bien he dicho en la introducción, pues iba a tener el segundo tomo completo de Cuchillos Negros. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, pues que no pudo ser. No pudo ser. Ya nos ha dicho que será para finales de año, pero para que la espera no se hiciese tan larga, nos ha sacado 21 paginitas de lo que sería una especie de preludio o prefacio de lo que va a salir en el segundo. Hablándolo con Mercedes, que es la editora de Rocketman Project, nos estuvo comentando que todavía no saben seguro si este ejemplar va a estar incluido en el segundo tomo o lo van a sacar por separado. De todas formas, aún así, viene con un pequeño descuento de 3 euros y en la compra de cualquier TVO digital de Rocketman Project, o un 5% en un TVO físico de ellos mismos. Y además este cómic es bastante barato. Sí, mira, este nos fueron 3 euros y nos luego 3,50 euros. O sea, que bueno, dentro de lo que cabe, a ver, barato relativamente, sabiendo que es una tirada muy pequeña. Ya sabes que cuando las tiradas son más pequeñas, más se encarece el producto. Pues, esto es un TVO blanco y negro y en escala de grises y bueno, y aunque el papel está muy bien y sigue, digamos, los estándares de esta editorial, que en general son muy, muy buenos, pues hay que reconocer que a tiradas más pequeñas, más caro te sale el producto. Es que es así, una vuelta de hoja. Entonces se nos presenta este pequeño preludio, que es la historia más o menos de, bueno, que podemos decir que es el padre de Nalón, que es el protagonista de la primera, que parece que ya el paisano como que se está mosqueando un poco. Se va dilucidando un poco una parte de la trama. Está todavía enseñando algunas cartas, presentando personajes. Y aquí vemos como el padre de Nalón, el rey Tacho, como se diga. Creo que es Klingon. Pues que va a ver a un tío que tiene muy mala folla. Que sale en el primero, que era el... Y que le dice que quiere su cuchillo. Que el cuchillo es suyo y... Este de aquí. El cuchillo. Que quiere su cuchillo. Cuchillo. y que Nalón se lo ha robado, con lo cual... Claro. Que esto de los hijos que se fugan con la paga, con el coche de papá y todo eso. Con el cuchillo, que a saber... En este existe mucho más diálogo. Al existir mucho más diálogo, pues la acción corre mucho más rápida. En principio tiene un pro y uno en contra. En principio es casi un aperitivo. Es casi como comer una aceitunita antes de comer todo el primer plato, ¿no? O el segundo plato, que sería. Es decir, es casi una escena nada más en el cual necesita muchas hojas para contar muy poco. Es decir, tiene muy poca letra en cada viñeta. Es verdad que el ritmo no es pausado, por lo menos no se detiene, que eso era una de las pequeñas taras que tenía el primero, y es de continuo, pero es de degustación tan lenta y avanza tan lento que te deja con ganas de más, o te deja con poca... No sé qué decir, otros en 21 hojas que tiene avanzan mucho más en la trama, ¿no? A ver, sí que hay un cambio de ritmo. A mí me ha gustado ese cambio de ritmo un poco más acelerado, un poco de que ves cosas que se puede utilizar el diálogo para hacer la trama. Todavía avanza muy lento. Pero vamos a ver, no vamos a pasar. A mí me da la sensación de que tiene muchas cosas que contar y es que le van a faltar hojas. Que le van a faltar hojas al final. ¿Cómo se va a desarrollar todo, no? Cuando está todavía empezando a abrir el arco argumental y digo, pero si es que no ha pasado de la primera escena casi. Acelerado, pero me parece que tiene que pisar el acelerador bastante en principio, en el segundo tomo y sobre todo en el tercero, porque si no va a ser de 1000 hojas el tercer tomo o algo así. A ver cómo nos lo presenta Israel. Y lo mejor en principio es el dibujo preciosista, detallista, sencillo, pero no para eso fácil, y que es lo que de verdad te transporta a este mundo de fantasía, de magia y hechicería, y de magia y espada. A ver, heredera de ese Conan o ese Gro o esa cosa entremezcla de los dos. La verdad es que sí que me gustaría ver algo animado de este estilo. ¿Qué te parecería ver algo animado así?
con este tipo de dibujo. Los personajes tienen expresividad, tienen personalidad, por lo menos este que nos han presentado aquí, por lo menos este rey. Vamos a ver si el Nalón gana también un poquito en esa personalidad en el próximo tomo. Me ha gustado un poquito la improvisación en cuanto a la composición de página y de todo, que se haya eliminado pues lo que es el recuadro de las viñetas. Son viñetas blancas, o sea, son calles blancas, las calles son todas blancas, pero no están encuadradas en una viñeta. Que le da, pues, junto con el contraste de grises y de blanco y negro, oye, pues a mí me gusta, le da como más soltura, más viveza, ¿no? Que hay una cosa que esta torre muerta es distinta a la de la primera, no es la misma torre, para que no haya confusión, son torres distintas. Yo no me atrevería, a lo mejor, como no lo tenemos porque si no, que va y viene a por el hijo al mismo sitio. No, esta es otra torre, porque además es distinta, la dibuja en distintos sitios y todo. Es distinto. O sea que debe haber varias torres, pues igual un bocadillo con localizaciones. Yo creo que sí, que ya... Igual haya falta para localizar que está en tal sitio. Incluso tirar de cartelas, pero bueno... Porque esto en principio igual es un flashback también. Sí, en teoría está pensado esto como... igual es en el pasado, antes del primero. Sí, como digamos que es como un interludio, una pequeña historia del padre que empieza a buscar a los hijos. ¿De dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? Que se me han escapado, ¿no? O sea, me han cogido las llaves del coche y se me han cogido el coche y se me han pirado. Y entonces dice, y quiero saber lo que pasa. Entonces, puede ser que sea que haya pasado justo detrás del primero, o incluso que sea algo que se puede meter dentro del primero, incluso que sea el principio de... O sea, el origen de todo. Creo que es flashback. Da la impresión de que sí, ¿eh? Como no te lo sitúa cronológicamente, que es lo bueno. A mí, hay gente que no le gusta. A mí me lo tienes que dejar todo cerrado. A mí sí que me gusta que me lo dejas un poco abierto, que me lo tenga que suponer un poco yo, porque ya sigo elucubrando yo cómo puede ir la cosa y no sé qué, cómo puede ir tirando la historia. Y que me lo dejen abierto a mí me gusta. Es una cosa que a mí, personalmente. Sí. Y en otro sentido, me ha gustado mucho lo que es el tema de la aplicación infográfica de los grises en la parte gráfica. Yo creo que ha quedado guapísimo, está muy bien medido ya lo que son todas las escalas de grises, los planos. Las tramas que utiliza, sobre todo con los árboles en el y interior. Esa es la que más... La parte, digamos, que sí que noto ganancia respecto al primero. O sea, hay una evolución gráfica notable que dices tú, si esto es lo que me viene el segundo... Apostamos por ello, Israel. Hay un puntito mejor dibujado que el primero, ¿eh? Tiene como un puntito más. Sí, además hay unos contrastes muy guapos y tal, y bueno. Y bueno, yo creo que de Cuchillos Negros de esta edición, nada más que contar. Nos vemos.